Nuestra propuesta de valor es ser agentes de cambio e innovación y ayudamos a transformar el uso de esta información colaborando con nuestros clientes y empoderándolos para que usen la tecnología que garantice el éxito y nos especializamos en las verticales más importantes de Cisco y propias de zona, que son infraestructura de red, seguridad de red, firewall, filtrado de web, IPS, redes inalámbricas, telefonía IP y comunicaciones unificadas, servidores y almacenamiento Cisco. Y los países donde nos encontramos actualmente con oficinas totalmente constituidas es en Colombia, en Ecuador. En Colombia estamos en la ciudad de Cali, en Ecuador estamos en Guayaquil, nos encontramos en Perú y Chile. En Perú estamos en San Isidro, Lima. En Chile estamos en Santiago de Chile. Y nos encontramos en México y en Estados Unidos. En México nuestras oficinas están en Ciudad de México y en Estados Unidos pues nuestra oficina principal está en Miami. Así que si su empresa tiene algún proyecto y usted quiere que lo manejemos, lo instalemos, lo configuremos o lo facturemos en alguno de estos países, hombre, lo podemos hacer. Así que pues aquí estamos totalmente abiertos para sus necesidades. Recordarles que somos un Cisco Partner Premier, además tenemos pues unas certificaciones bien interesantes de PowerEd y tenemos un Master Collaboration Certification, que es unas certificaciones bien interesantes, bien grandes, que nos permiten tener pues como una envergadura de proyectos bastante amplias. Estos son algunos de los proyectos que tenemos pues en los países más importantes. Trabajamos, como ustedes pueden ver, con empresas de gobierno, trabajamos también con minería, trabajamos con energía, salud, trabajamos con alimentos, productos, bueno, en fin, como ustedes pueden ver, nos movemos en todos los medios en diferentes países, así que pues la experiencia, como lo muestra la diapositiva, es bien interesante. Se nos viene en noviembre lo que es el Cisco Live. A partir del 1 de agosto voy a comenzar a entregar cupos para que nos acompañes al Cisco Live. Estos son unos ingenieros que nos acompañaron el año pasado. Cada uno de ellos pues son de unas empresas muy importantes en Colombia, pero para este año nos vamos a llevar empresas de toda Latinoamérica. Digamos que de izquierda a derecha nos encontramos con Pandi, Banco de Colombia, y la otra empresa es la 14. Así que son bien interesantes, bien chéveres para que usted nos acompañen. Si usted quiere acompañarme, quiere irse con todos los gastos pagos y vivir esta experiencia tan hermosa que es el Cisco Live Cancún, simplemente pregúnteme por interno y yo le diré cómo puede acompañarnos. No siendo más, recuerden que mi correo es mercadeo@zona.com.co, que el ganador del día de hoy me debe enviar un correo corporativo diciéndome: hola, yo soy el ganador de esta empresa, con el número de teléfono para yo enviarle su tarjeta de regalo, una cena doble, y certificarle su cupo para Cartagena. No siendo más, vamos a darle el paso a Camilo Villota, él es nuestro gerente de preventa. Capacítense, disfruten, pregunten lo que necesiten. Aquí está él con el curso de CCNA. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Les agradezco, me confirman audio, por favor, para poder dar inicio a la presentación. Si hay alguien en el chat por acá, yo estoy mirando a ver si hay problemas con audio. Yo lo reviso por acá. Mientras tanto, entonces, comparto pantalla, listo. Me confirman entonces que no hay problema con el audio. Habíamos hablado entonces el miércoles anterior sobre el tema pues de asignación de direccionamiento IP pues en un esquema de topología en donde ya uno lo que hace es buscar como una optimización de esta asignación ya digamos que en un plano real, ¿no es cierto? Gracias, Wilberto, por la confirmación del audio. Entonces, pues buscando ese tema pues digamos de una utilización óptima de esos recursos de asignación de direccionamiento, vamos a hacer pues un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí cómo más o menos podemos crear ese esquema de asignación en el cual entonces tenemos una topología como la que se muestra acá, donde tenemos dos oficinas sucursales, son estas que están acá, y una oficina principal, está marcada como HQ.
Esta es una topología en donde, como se dan cuenta, digamos aquí es sencilla, tiene mayor complejidad. Sin embargo, hay unas pautas que hay que seguir para poder hacer que esta actividad, digamos, quede completamente hecha. Entonces hay unos parámetros que ahorita vamos a ver que hay que tener en cuenta para el desarrollo. Y pues la idea es buscar que la actividad quede acá aquí dice estado completado, dice el 0%. Buscamos hacerla al 100% y asimismo ustedes comprendan, pues ya con un ejemplo claro de lo que hicimos anteriormente, más o menos a la carrera, cómo se crea la asignación de direccionamiento a través de VLSM, ¿no es cierto? A partir de ese concepto básico. Yo les decía que puede parecer un poco engorroso hacerlo, pero en realidad no es tanto así, más bien es sencillo. Entonces, esta es la topología. Aquí, digamos que en este documento está las pautas de asignación y de creación pues de este esquema de direccionamiento para esta topología. Y nos están diciendo que, por ejemplo, para el equipo principal, ¿no es cierto?, el HQ, se deben crear dos puntos de conexión para dos interfaces LAN, ¿no es cierto?, que es faceta en el 00 y 01, cada una con 50 direcciones IP utilizables por segmento. Y este mismo HQ pues va a tener dos interfaces WAN que van a estar interconectando con las oficinas sucursales. Para el caso entonces de la oficina sucursal 1, el branch 1, pues hay un esquema que se está pidiendo que hay dos conexiones físicas LAN, cada una con 20 direcciones IP utilizables. Y para la parte de branch 2, vemos más o menos lo mismo. Sin embargo, son apenas 12 direcciones que se deberían utilizar para este segmento. Y bueno, digamos que igual todos tienen que tener conexión WAN entre cada uno de los enrutadores. El objetivo entonces que estamos buscando con este ejercicio sencillo es que pues, el escenario es que nos están entregando esa topología ya. Hay un espacio de direccionamiento utilizado para esa topología. Nos están diciendo, ven, vamos a utilizar la dirección global 192.168.1.0 con prefijo de 24 para crear así con VLCM todos estos direccionamientos que se están necesitando. Entonces aquí están listados 50 direcciones, 50, 20, 20, y ya están organizados incluso. Recuerden que uno tiene que siempre organizar las necesidades de asignación de direccionamiento de la mayor a la menor para buscar, digamos que el prefijo más grande e irlo ajustando en la medida que vamos necesitando espacios o segmentos de direccionamiento más pequeños, ¿no? Entonces por eso aquí están los más grandes de primero, hasta llegar a los segmentos más pequeñitos que simplemente son la parte de conexión entre enrutadores, en donde se están buscando apenas en dos direcciones IP, una por cada conexión entre enrutador. ¿Listo? Entonces para que lo vayamos mirando, pues vamos a tomar esta dirección. La idea es que vamos a tomar la dirección global. Voy a dejarla por acá. Básicamente entonces es esta dirección la que vamos a utilizar, pero vamos a darnos cuenta de dónde va a salir todo el esquema de VLCM. Entonces volvemos a la parte de los binarios, ¿no? Pues esta tablita es casi que obligatorio siempre tenerla antes de hacer estos cálculos. 16, 8, 4, 2 y 1. Estos son los valores de posición del octeto con el cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces separémoslos. Listo. Este es el último octeto, o sea, es decir que nosotros realmente aquí la máscara que estamos utilizando es 255.255.255.0. Esta es en realidad, digamos que la dirección que estamos utilizando.
y la máscara que la acompaña con este prefijo de 24. Entonces vamos a estar trabajando básicamente con el último octeto. ¿Por qué? Porque las necesidades de asignación de direccionamiento no son tan grandes, es decir, la mayor cantidad de direcciones IP que se necesitan son 50. Y pues un prefijo de 24 nos entrega 254 IPs disponibles, que es mucho. ¿Okay? Y a partir de esta global, que es de 24, vamos a empezar a crear las necesidades de asignación que nos están pidiendo. Pero bueno, entonces, hablando de esto, pues estamos hablando de que tenemos un prefijo de 24, tenemos el último octeto libre, que es este, ¿no es cierto? Y cada posición de esta potencia de 2, que son en binarios aquí en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que tomamos acá, miramos este pedacito que nos dice la LAN 1 de HQ necesita 50 direcciones IP de host. ¿Okay? Y digamos que la misma necesidad para HQ se necesita también, pero para la LAN 2. O sea, necesitamos dos espacios o dos segmentos disponibles para asignar 50 direcciones IP. Entonces, para eso vamos a ir acá y empezamos a mirar. ¿Cuál sería el prefijo que más se acercaría a una asignación de 50 direcciones IP? El conteo es bastante sencillo. De hecho, si lo vemos de otra manera, por ejemplo, si necesitamos buscar el valor 50, ¿no es cierto?, dentro de este cuadro que está acá, lo que haríamos entonces es empezar a sumar, ¿no es cierto?, 32 más 16, más no sé cuánto, para ver cuál de esos me tiene que dar un valor cercano a 50. Pero digamos que es más sencillo que eso. Es simplemente contar, teniendo en cuenta que es 50 el valor que estamos buscando, acercarlo a lo que tenemos acá en valores totales. Es decir, si estamos parados en este bloque, ¿no es cierto?, y queremos contar sin tener en cuenta estos, por ejemplo, cuánto me da este binario, este primer binario, pues ya sabemos que es 1 porque es el más sencillo. ¿Ok? Pero si seguimos avanzando, por ejemplo, y vamos de esta manera, estaremos contando la suma de los dos, ¿no es cierto? 2 más 1, 3. Pero nos damos cuenta que si miramos el siguiente, este valor de suma total que tenemos acá en las columnas L y M, por ejemplo, es 1 menos que la columna siguiente. Es decir, que es 4 menos 1, o sea, tenemos los 3 que nos están sumando acá. Y funciona de la misma manera para los siguientes. Pues, por ejemplo, hasta aquí. Sin sumar lo que tenemos acá, sería este 8 menos 1. O sea que tendríamos 7 de valor, que serían los 7 que se están contando acá. Y si miramos acá, es lo mismo. 15. Y la suma de esto nos tiene que dar 15. 12, 13, 14 y 15. Y lo mismo acá. 31. Y la suma de todo esto nos da 31. Bueno, a lo que voy con esto entonces es que si el valor que estamos buscando es 50, si ese valor que se está buscando es 50, entonces 50 estaría por encima de 32, pero menos que 64, ¿no es cierto? Está entre estos dos. Es decir, que nosotros vamos a utilizar el prefijo hasta este bloque. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos 63 IPs, por decirlo así, 63 IPs por debajo de 64, que sería el total de lo que tenemos acá. Entonces, con eso ya sabemos que vamos a partir este pedazo. Vamos a separarlo acá, vamos a ponerle un color. Y vamos a decir que este pedazo que estamos utilizando aquí va a ser básicamente para la necesidad de 50 direcciones IP. ¿Cierto? Y el resto van a ser simplemente asignaciones de espacio de host. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, realmente lo que tendríamos aquí es que esa dirección cambia, ¿no es cierto? Esta de aquí cambiaría. Y lo que vamos a tener es
un 192.168.1.0 partiendo de la primera subred, pero el prefijo cambia, porque el prefijo va a ser los 24 que teníamos por acá, más 2 bits adicionales que estamos tomando de acá, de este último octeto, para reducir la cantidad de IPs disponibles. Entonces serían 24 más estas dos, estaríamos en el prefijo de 26. O a lo que es básicamente que tendríamos aquí, voy a copiarlo, pero para este segmento digamos que lo que vamos a hacer es que, tendríamos básicamente esta máscara, ¿no es cierto?, en valores decimales que estaríamos cubriendo con estos 50. Entonces ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a sacar las subredes que obtendríamos a partir de este bloque que sacamos. Entonces tendríamos que la primera sería la 192.168.1.0, prefijo 26. ¿Ok? La siguiente sería 192.168.1.64, perdón, .64, prefijo 26. Esa sería la siguiente subred. ¿Y por qué lo estamos mirando así? Es porque, digamos que en prefijo 26, ¿no es cierto?, las subredes van creciendo en bloques de 62 IPs disponibles. Es decir que la primera subred, por ejemplo, cuenta de 0 hasta 163. Y la siguiente sería de 64, ¿no es cierto?, que la siguiente, más otras 63 direcciones IP que podremos utilizar. ¿Ya? Y así seguiríamos creciendo. Pero, como lo que necesitamos son solamente dos bloques, o sea, dos segmentos, o sea, volviendo acá, lo que necesitamos son dos segmentos de 50 direcciones IP, entonces estamos sacando estos dos primeros, ¿ya?, con prefijo 26. Entonces, si lo vemos de esa manera, la siguiente subred, y lo voy a mostrar acá para que vean cómo lo calculo, estamos hablando de que son los 256, vale, súper grande, menos el 192, ¿no es cierto?, que es básicamente esos 2 bits que estamos utilizando de máscara. Eso nos da, digamos que los bloques de subredes que nos están dando, que va de 64 en 64. ¿Listo? O sea, de 0 a 64, primera subred. De 64 más otro 64, que es la siguiente subred, nos da 128. Es decir, que la siguiente es la 192.168.1.128. Okay, esta sería entonces la siguiente subred para prefijo 26. Okay, y la siguiente, si seguimos calculando más subredes, pues sería la 192 y la siguiente sería la 256 y ahí acabaría. Pero entonces, como no necesitamos sino cubrir dos bloques de 50 direcciones IP, con esta los estamos logrando. ¿Listo? O sea, ahí están las dos de 50. El siguiente entonces, el siguiente bloque, que terminaría en 128, ¿no es cierto? 192, 168, 1.128, que sería el siguiente prefijo. A partir de este,
VLCM nos permite entonces empezar a revisar los otros espacios de asignación de direccionamiento, que son estos que están aquí, los de 20. Entonces vamos a utilizar la siguiente subred que no la necesitamos y la vamos a reducir para que empiece a cubrir estos dos espacios que necesitamos de 20 direcciones. Entonces, para 20 direcciones IPs necesitaríamos la suma de los bits que están acá, que nos darían 31, ¿no es cierto? O sea que estaríamos utilizando otro bloque más, que sería este. Pongámoslo así. Hasta aquí entonces estaríamos hablando que necesitaríamos de dirección adicional para poder cubrir las 20 direcciones IP. Nos dan más de 20, ¿no es cierto? Pero menor a 30 direcciones IP. Listo. Entonces, hasta aquí entonces vamos a asignarlas. Y vamos a tomar este pedacito. Y vamos a decir entonces que para este grupo, o sea, para 12 direcciones IP, estaríamos necesitando este segmento, ¿no es cierto? Que es el siguiente, pero con el prefijo hasta 32 o hasta el tercer bit del último octeto. O sea, quiere decir que vamos a utilizar un prefijo 27. Y esto en realidad, pues digamos que estaríamos hablando de que al final esto sería 255.255.224. Listo. Entonces, esto nos permitiría cubrir esas 12 direcciones que estamos necesitando. Es decir, que lo siguiente que tenemos aquí se convertiría en prefijo 27. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, prefijo 27 significa que el crecimiento de los segmentos es reducido con respecto al de 64. Entonces, vamos a mirar de cuánto es. Vendría siendo entonces 256 menos 224, que es la máscara que tenemos acá, que estamos trabajando, y nos dice que vamos a crecer en segmentos de 32 bits, perdón, de 32 IPs. Entonces, como vamos en bloques de 32 y ya arrancamos con el bloque de con el segmento 128, tenemos que saber cuál es el siguiente. Es decir, que el siguiente sería 128 más 32, 160. Entonces, colocamos acá 192, 168.1.160. Prefijo 27. Estos dos, entonces, nos estarían permitiendo cubrir las 12 direcciones IP que se están buscando. ¿Ok? Dos segmentos, pero prefijo 27. ¿Listo? Con eso hemos cubierto la necesidad de tener 20 direcciones IP para estos dos segmentos. Ahora nos van a pedir, perdón, aquí me equivoqué, son 20. Ahora nos están pidiendo entonces que tengamos unos segmentos que nos permitan tener una asignación de 12 direcciones IP. Entonces, para 12 direcciones IP, vamos a mirar acá hasta cuándo o hasta qué bloque necesitamos cubrir para poder tener 12 disponibles. Entonces necesitaríamos tener libres estos bits. Es decir, que vamos a cubrir hasta acá. ¿Listo? Este bloque que está aquí. Entonces, este pedazo
Este pedazo es un espacio de asignación de direccionamiento que lo llevaríamos a que cubra 12 direcciones IP con la 100, no, perdón, eso lo voy a dejar así. Necesitamos cubrir 2 direcciones IP, ¿no es cierto? Y mirar qué prefijo vamos a utilizar para cubrir estas 12 direcciones IP necesarias. Entonces, para eso, miramos que ya tenemos cubiertas estas dos. La siguiente subred con prefijo 27, ¿no es cierto?, sería más otros 32 y nos diría que es la 192. O sea, es decir, que vamos a utilizar básicamente esto, casi esto, 192, pero el prefijo tiene que cambiar. Esto lo vamos a poner de ese color. Entonces sería la siguiente, que es este bloque, sería prefijo 28, porque estamos utilizando un bit adicional, que es este que está aquí. Entonces 28. Con esto entonces estamos cubriendo uno de los segmentos que nos están pidiendo de 12. Nos faltaría el otro. Y ese otro entonces se cubriría con el siguiente grupo de bloque de segmento que nos permitiría tener este prefijo 28. Entonces 28 significa que es 256 menos 240, que es la máscara con prefijo 28. Y nos diría que estamos creciendo en bloques de 16. Entonces, como ya tenemos y estamos partiendo de la subred 192 que está acá, vamos a sumarle a los 192 que tenemos el siguiente bloque de 16 IP. Entonces nos dice que es 208. ¿Listo? Entonces en este caso ya hemos resuelto la necesidad de cubrir 12 direcciones IP. Estamos cubriendo las 12 direcciones IP con este prefijo, ¿ok? Por el cual estamos partiendo. Ahí están. Lo que resta es lo más sencillo, que vendría siendo la necesidad de cubrir los enlaces entre enrutadores que solamente piden una dirección IP por cada extremo. Es decir, que son 2 IPs disponibles, ¿vale? Y son 3 segmentos de 2 IPs disponibles que necesitamos ahí. Entonces, para eso tenemos que sumarle o encontrar la siguiente subred para ser utilizada. La 208, recuerden que ya la estamos usando. Entonces, le sumamos a esto los 16 del siguiente bloque y nos da 224. Entonces, 224, voy a ponerlo acá, 224 sería el siguiente segmento, pero nos piden solamente 2 IPs disponibles. Es decir, que vamos a necesitar cubrirlas hasta aquí. ¿Listo? Miren, entonces aquí vamos a utilizar entonces 2 bits adicionales para poder tener 2 IPs disponibles. O sea, es decir que a 28 le vamos a sumar esos 2 bits adicionales, nos darían por 30. Y aquí está en la necesidad de 2 IPs. Lo voy a modificar acá para que lo tengamos más claro.
Listo, ahora ya, yo creo que ya podemos tener más claro que a partir de aquí empezamos a poder asignar a través de las subredes dos direcciones IPs. Esas dos direcciones IPs entonces arrancarían a partir de esta subred, de la subred 224, pero prefijo 30. ¿Listo? Entonces la siguiente sería 224 más el siguiente bloque, que en 30 nos da 4, o sea, es decir, lo vamos a tirar otra vez por acá para que no lo enredemos, 256 menos 252, que es la máscara de prefijo 30, nos dice que crecemos de 4 en 4, o sea, subredes de 4 en 4, es decir que la siguiente subred sería esta que está acá, 224 más 4, 228. Pero como son aquí en este caso tres segmentos, ¿no es cierto? Segmento 1, segmento 2 y segmento 3, tenemos que llegar hasta ese tercer segmento. Es decir, que vamos a necesitar encontrar la siguiente. Y la siguiente es 228 más 4, 232. Con esto entonces ya cubrimos las 50 direcciones IP aquí, las 20 direcciones IP con estas dos subredes y las dos direcciones IP disponibles en este grupo. Listo, una vez hecho esto, pues acá en la actividad seguramente nos dicen verifiquen el cuadro, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá para espacios de asignación de direccionamiento, pues al final vamos a llenar esta tabla y tenemos que tener en cuenta cómo se crean cada espacio de asignación y cómo se van a asignar sobre cada interfaz. Bueno, aquí está toda la tarea, pues esto no lo vamos a mirar. Lo que necesitamos entonces es esta última parte, asignar las direcciones a los dispositivos que están en la topología. Entonces nos están diciendo que vamos a arrancar por HQ, luego por branch 1 y finalizamos con branch 3. Entonces para el router HQ tenemos que empezar a asignar las direcciones. O sea, vamos acá, HQ es este que está aquí, y nos van a empezar a decir qué interfaces tenemos que modificar. Vamos a hacerlo por acá para no demorarnos tanto. Para HQ entonces, se debe asignar la primera dirección de host válida en la subred LAN 1 de HQ en la interfaz Fast Ethernet 00. O sea, es decir que para la interfaz Fast Ethernet 00 tenemos que asignar la primera dirección IP de la subred que tuvimos. Es decir que esta es la primera, ¿no es cierto? O sea, vamos a utilizar la 192.168.1.1, que es la primera, máscara de prefijo 26, que termina en 192. Esto que es básicamente la que tenemos aquí, prefijo 26, esta. La hemos configurado aquí. Listo, y la siguiente entonces es asigne la primera dirección IP válida de la subred de la LAN 2 a la siguiente interfaz, que es esta. ¿Listo? Perdón, la enciendo. Listo. Entonces, como es la siguiente, vamos a utilizar esta subred que está acá. Entonces utilizamos la primera dirección, que sería 65, máscara 192. ¿Listo? Faltan entonces las interfaces WAN de este dispositivo. Para la interfaz serial 0, o sea, esta, se debe asignar la primera dirección válida entre HQ y branch 1. Entonces, entre HQ y branch 1, estamos hablando que es
HQ y branch 1 sería el primer segmento que hemos sacado de las dos direcciones IP disponibles, ¿cierto? O sea que sería este que está aquí. Entonces tomamos este y lo ponemos en la serial 0. ¿Listo? Pero el prefijo de esta es un prefijo 30, o sea que es 252. Perdón, me equivoqué. La primera dirección IP disponible es la 25, es de la red. Y aquí termina en 252. Listo. Ahora nos dice entonces que debemos utilizar, bajamos acá, para la serial 0, 01, la primera dirección válida entre HQ y la subred branch 2. O sea, entre HQ y branch 2, HQ y branch 2 va la primera. O sea que el segundo segmento que encontramos, que sería este, iría sobre esta interfaz. ¿Listo? Y la primera es la 229. Pero el prefijo tendría que ser /30 252. Listo. Entonces HQ ya ha quedado configurado. Seguimos entonces con branch 1. Entonces branch 1 nos dice que tenemos que hacer la misma asignación. Primera dirección válida del LAN 1 de branch 1 y la primera válida de LAN 2 de branch 1. Entonces LAN 1 y LAN 2 de branch tendría siendo los dos segmentos para 20 direcciones IP. ¿Ok? Que serían estos dos. Ahora sí, vamos a branch 1. ¿Ok? Y vamos a utilizar la configuración de la interfaz fase TNT 00, donde vamos a asignar el primer segmento. O sea que es decir, es este que está aquí. Ese sería el segmento para esa interfaz, el primero. ¿Ok? Y el siguiente para la otra interfaz, o sea, para la interfaz fase TNT 01, sería el de 60. Es decir, pasamos acá. Y utilizamos la primera IP disponible, que vendría siendo esta, con prefijo 224. Y las interfaces WAN, ¿no es cierto? Las seriales serían las siguientes IPs de lo que ya asignamos. Bueno, miremos. Serial 00, ¿no es cierto? Que vendría siendo en la asignación que nos están pidiendo. Para la interfaz arrancamos con la 00. Ajá. Para la interfaz 00, que es donde estoy yo, asigne la última dirección válida en el enlace entre branch 1 y HQ. Branch 1 y HQ comparten el segmento, el primer segmento. Es decir que tenemos que ir a mirar acá, el primer segmento, o sea, es este, prefijo 30, ¿no es cierto? Pero la última dirección IP. Ya la 25 la estamos utilizando, o sea que tiene que ser la 26. Y el prefijo termina en 252. Listo. Y para la interfaz sería el 01.
La interfaz 001 se debe asignar la primera dirección válida entre branch 1 y branch 2. Primera entre branch 1 y branch 2, es decir que tenemos que utilizar el último segmento que creamos, el tercero, es decir que es este. Y nos están diciendo entonces que de ese segmento, branch 1 tiene que tener la primera dirección válida. Entonces ponemos esta y la primera es 233. Y el prefijo tiene que ser 252. ¿Ok? Finalizamos entonces con branch 2, que es el último por configurar. Tenemos que entonces que este dispositivo, branch 2, va a tener asignadas la primera dirección válida de host en la red LAN 1 y la primera dirección válida en la LAN 2 de este mismo dispositivo, pero en fase Ethernet 01. Entonces la primera dirección válida para branch 2, o sea de la LAN, tiene que ser LAN 1 de branch 2, 12 direcciones IP. Tenemos que mirar la primera de 12 direcciones IP, es decir, que es esta. Y es la primera dirección IP, o sea que sería 93. Y el prefijo de esta subred es un prefijo 28, o sea que es 240. ¿Listo? Y la siguiente sería la que tenemos acá, la 208. Y la 208 pues tendría que ser acá, sería la primera, o sea 209, y el prefijo 240. Listo. Nos falta entonces, esta ya está, nos falta entonces asignar la última dirección válida para el enlace entre HQ y branch 2. La última dirección entre HQ y branch 2. Entre HQ y branch 2. Sería el segundo segmento, o sea, este. Y esta tiene que tener la última dirección IP utilizable para la conexión de la interfaz serial 001. Entonces utilizamos esta y nos dice que sería la última. 229 sería la primera y 230 sería la siguiente. ¿Ok? Y el prefijo estaría en 252. Listo. Y se debe asignar la última dirección válida en el enlace entre branch 1 y branch 2. Última entre branch 1 y branch 2. Este. Que sería el tercer segmento. Este. Siendo la última la que se está necesitando, vamos a utilizar esta, 232, 233 ya está siendo utilizada, sería la 234 como última dirección IP utilizable, y el prefijo terminaría en 252. ¿Listo? Encendamos la interfaz. Con eso ya hemos asignado los espacios, o sea, la distribución de direcciones IP, acá, los segmentos que necesitamos, y además configuramos todos los dispositivos para que tengan esos espacios de asignación de direccionamiento. Aquí ya, si se dan cuenta entonces, tenemos
el 100% de la actividad. Es importante que cuando creen estos espacios o esa asignación de direccionamientos a través de BLSM, se cree una tablita de Excel, pues que lo pueden ustedes organizar y empezar a crear esta asignación de direccionamientos para que la tengan más clara. ¿Listo? Y una vez hecho esto, pues digamos que es mucho más fácil ya definir cuáles IPs tienen que estar configurados en los equipos. Entonces, al final van a tener, en resumen, esto que está aquí y los segmentos que se están utilizando en la red. ¿Listo? Es bastante sencillo en realidad. ¿Listo? Veamos, yo quería mirar acá si había alguna pregunta. Yo vi varios chats ahí. Diego, si estás escuchando, pues no veo a nadie que me esté confirmando problemas de audio. Revisa de pronto si es tu conexión. Listo. Entonces, con esto... Ah, ya escuchas, Diego. Listo, vale, perfecto. Entonces, espero que les haya quedado claro este pedacito, ¿no es cierto? Porque la idea es que ustedes hagan esta misma tarea con la pregunta de este mismo miércoles. ¿Listo? Lo voy a dejar acá y lo saqué con tiempo para que ustedes puedan hacer el ejercicio allá, digamos que sin tanto afán, pero es básicamente hacer más o menos lo que tenemos aquí. El objetivo de esto entonces es que se haga una optimización de asignación de direccionamiento partiendo de una red global. Miren que aquí está la red principal, ¿no es cierto? Que era lo que estábamos mirando. Y a partir de esta empezamos a asignar espacios mucho más ajustados de acuerdo a lo que se está buscando. ¿Listo? Entonces el ejercicio es bastante sencillo. Les voy a dejar acá este cuadrito, pero les voy a copiar la pregunta que necesitamos todos. Entonces, la idea es que, como pregunta de miércoles, ustedes me regalen, partiendo de esta dirección de red, se las voy a dejar ahí, 172.16.80.0, prefijo 27, lo voy a copiar acá también. A partir de esta red global, ¿cuál sería la subred que necesitaríamos para asignar un mínimo de 27 direcciones IP disponibles? Recuerden que nos pueden regalar esa respuesta a través de la parte de preguntas y respuestas para mirarla ahora. La idea es que con esta dirección global, que es lo que hicimos acá, podamos asignar un mínimo de 27 direcciones IP disponibles para ese segmento. Listo, espero no corcharlos. Es medio cáscara la pregunta. No sé si me han copiado la pregunta. A ver, veo. Camilo, ya tengo unas respuestas, no sé si las miramos. Te
¿Te las digo o qué? Sí, 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 por favor. La primera que tengo es Andrés Espinosa, nos contesta 172.64.80.32 es las 27. La segunda persona es Alejandro Ciprián, 172.16.80.1 es las 27 y 172.16.80.32 es las 27. Andrés Espinosa se corrige nuevamente a 32 es las 27. Esas son las que tengo hasta ahorita. Dale, arrancando entonces con Andrés Espinosa, ¿no es cierto? Sí, Andrés Espinosa dice 172.64.80.32 es las 27. Pues a ver, ahí Andrés se equivocó porque era 172.16. No sé el 64 de dónde lo sacó. más abajo se Eh, corrige, pero creo que... Alejandro luego sigue, ¿no es exacto. cierto? Alejandro contesta que sería 172.16.80 arrancando con 1, ¿ok? Hasta 172.16.80.32, prefijo 27. Es correcto, Alejandro, es correcto porque digamos que sería el bloque que se estaría utilizando hasta la siguiente subred. ¿Ok? Perfecto. David Flatero me contestó por el chat, pero David, recuerda por favor que la respuesta siempre la debes copiar en el canal de preguntas y respuestas, PIR, y no en el chat. Porque es la única manera en la que podemos mirar los horarios en los que llegan las respuestas y así poder titular un ganador. Alejandro Ciprián, muchas gracias por ganar el día de hoy. Sé que estás bastante pendiente de nuestras capacitaciones. Te mando un abrazo cordial. Andrés Espinosa, muchas gracias por tratar de contestar correctamente. Hubo una pequeña falla, quizás para la próxima podamos ganar el premio del día de hoy. Alejandro, envíame un correo a mercadeo@zona.com.co donde me cuentes que fuiste el ganador de hoy para yo ponerme a diligenciar pues como todos los premios. Voy Muchas a, gracias. espérame Gabriel, yo contesto dos Dale, preguntas acá que las vi un poquito tarde. dale. Por ahí me corrigió Andrés sobre la cantidad de direcciones IP que no eran, que eran 20 y no 12, ya eso lo corregí, me di cuenta mientras hablaba. Pero por acá me preguntaba entonces que por qué para 12 direcciones el prefijo sería 28. Ven, yo veo acá, para 12 direcciones el prefijo sería 28 porque, perdón, aquí, porque si tomamos hasta acá, ¿no es cierto? Tendríamos apenas 6 direcciones IP, que sería la suma de lo que está acá. ¿Ok? Nos tocaría utilizar hasta aquí. O sea, esto para asignación de direcciones nos darían 14 IPs. ¿Ok? Que sería el total de esto menos 2, son 14 direcciones IP. Entonces, por eso nos toca llegar hasta acá, para la asignación de 12. Pues espero que te quede un poquito más claro. Y por acá me preguntaba, perdón, no estoy mostrando. Le decía perdón, aquí. Aquí. Le decía entonces a Andrés que para poder asignar esas 12 IPs, ¿no es cierto? El prefijo tendría que llegar hasta la mitad del octeto, hasta aquí, para poder tener 14 direcciones, y me están pidiendo 12. ¿Listo? Entonces aquí cubro las 12 que me están pidiendo y me sobran 2. Por esa razón llego a prefijo 28. Esta es la pregunta de Andrés. Y la pregunta de cómo realizo el cálculo del último octeto de la máscara. El cálculo del último octeto de la máscara. Ok. Cuando yo digo acá, por ejemplo, que yo asigno un prefijo 26, 27, 28 o 30, realmente lo que hago es que pues, son 4 octetos, ¿no es cierto? 8 bits cada uno. Prefijo 24 quiere decir que estoy utilizando 8 más 8 más 8, ¿no es cierto? Y me queda uno por acá sobrando. O sea, en total esto me da 32, la suma, el espacio de direccionamiento IP. 24 quiere decir que es la suma de estos hasta aquí. Hasta aquí esto me da 24. O sea, perdón.
prefijo 24. Y si yo utilizo bits adicionales, ¿no es cierto?, de los 8 que tengo aquí al final, pues me empieza a cambiar el prefijo, o sea, es decir, que si utilizo, por ejemplo, como aquí dice 28, ¿no es cierto?, como aquí, estaré utilizando 4 de acá, entonces serían 24 más 4, tendría los 28 acá. Y para pasarlos a decimal, como dices tú que me preguntas que cómo algo el último octeto, la máscara, pues básicamente es la suma de esto que está aquí, 2, 3 y 4 que estoy utilizando, que sería igual básicamente a la suma de esto, más esto, más esto, más esto. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, vendría siendo entonces 240. Ok, pues espero que te quede un poco más claro, ¿vale? Nada, les agradezco mucho, Gabriel, y nos vemos el próximo miércoles con más del tema de CCNA.